No podemos ver el interior si verdaderamente sus pecados le fueron perdonados o no. Eso solamente lo conoce Dios en su eternidad. Entonces vemos que el Señor se la puso así. Y le dijo, para que tú veas que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, pero también tiene poder y autoridad para decirle, levántate y anda. Entonces este hombre se levantó, agarró su cama y se fue a su casa contento, gozoso, porque el Señor había hecho un milagro en su vida, lo cual ninguno de los que pasaban por aquel camino lo habían hecho. Entonces, ahí vemos que el Señor tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre las ataduras que atan al ser humano, ¿verdad? A la enfermedad, a los padecimientos, a las dolencias. Porque si algo quiere el diablo es que la iglesia esté lamentándose en una condición deplorable, que la persona se esté lamentando en una condición que ella sienta que no puede salir de esa situación. Entonces el diablo que quiere destruir la iglesia, y si no la destruye a través del bochinche, a través de las calumnias, a través de las enemistades dentro de la iglesia, si el diablo no destruye la iglesia trayendo contienda y división, lo va a hacer por medio de los cuerpos, lo va a hacer por medio de la enfermedad y por medio de los padecimientos. ¿Para qué? Para que esa persona que está llegando a la iglesia no sienta la fe, ¿verdad? Cuando se vea en una situación difícil, cuando se vea en una condición de salud, de enfermedad terrible en su vida. Entonces el diablo lo que quiere es que la persona pierda la fe en su creador, pierda la fe en ese que le dijo y le prometió, yo soy Jehová, tu sanador, bendito es su nombre para siempre. Es por eso que en el capítulo 41, ¿verdad? En el capítulo 41, yo lo quiero buscar rapidito del libro de Isaías, Isaías 41, en su versículo 10. Vamos a leerlo rapidito. Isaías 41, en su versículo número 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Escuche bien, dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Wow. Dice con la diestra de mi justicia. Entonces vemos que aquí el Señor le está prometiendo a su pueblo, le está diciéndole claramente, no temas, ¿ves? Porque el temor se apodera de la persona y hace que pierda su fe. Dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te sustentaré, ¿ves? Y te ayudaré. Entonces, vemos que el Señor lo dice claramente. Él es el que nos va a sustentar. Él es el que nos va a ayudar. Es el que nos va a esforzar. Él es el que nos va a dar la fuerza para nosotros poder decirle al diablo, te equivocaste conmigo. Yo soy un hijo de Dios y yo tengo derecho a una promesa de sanidad divina. Y yo reclamo esa promesa para mi vida. Y yo reclamo esa promesa para mis hijos. Y yo reclamo esa promesa para mis seres queridos. Tal vez esa persona que esté postrado en una cama, que está padeciendo una condición de enfermedad en su vida, que está tal vez padeciendo una situación que ya los médicos han desahuciado y han dicho que ya no hay remedio. Entonces tú tienes que activar tu fe y decirle al diablo, te equivocaste, porque yo conozco un Dios todopoderoso que llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario y murió por nosotros y nos hizo libres de la enfermedad y nos hizo libres de la esclavitud de esas enfermedades que nos ataban. Bendito es su nombre para siempre. Esa palabra tenemos que tener la convicción en nuestro corazón de que el Señor, ¿verdad?, nos va a garantizar que Él estará con nosotros en esa dificultad. Porque la fe, ¿verdad?, hay que recibirla, pero hay que recibirla por medio de la palabra del Señor. El diablo, ¿qué podemos decir? El diablo es un mentiroso. La Biblia lo dice que es un mentiroso. Es padre de toda mentira. Te va a decir que no hay solución. Te va a decir que no hay solución a ese problema de salud. Él lo va a decir. No hay solución. No esperes porque la ciencia tal vez no está tan avanzada como tú te pensabas. Eso es lo que te va a decir el diablo. ¿Para qué? Para que usted pierda su fe. Para que usted pierda la fe en el Creador. Y le va a decir claramente, tal vez le va a susurrar al oído. Tal vez usa hasta un hermano de tu misma congregación, tal vez un familiar, y te va a decir, bueno, nosotros no creo que esa persona pueda salir de esa situación. Te va a desalentar para que tú pierdas tu fe. ¿Por qué? Porque si algo viene el diablo a hacer a nuestra vida,
es a matar, a robar y destruir, pero la palabra nos enseña que el Señor vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia, y por lo tanto donde Él imparte vida no puede haber enfermedad, no puede haber padecimiento, no puede haber dolencia. Entonces tenemos que creer que eso es así por la palabra de Dios. Tenemos que creer esto por la palabra de Dios. Mira, cuando el diablo trata de meterle en la mente, él está utilizando la manipulación. Y se entiende que la manipulación, ¿verdad? En pocas palabras, eso es una manera de hechicería, ¿ves? Por decirlo de esta manera. Y si nosotros analizamos la palabra hechicería desde un punto bíblico, desde un punto cuando nosotros buscamos su etimología, cuando buscamos el principio de esa palabra, ¿verdad? En el griego, la palabra hechicería, usted se va a sorprender cuando usted escuche esto, se le llama farmakeia. Farmakeia. Entonces, ¿le suena como una palabra que usted conoce? Estamos hablando de la palabra hechicería. Entonces, cuando nosotros la traducimos del griego al hebreo, es farmakeos. Farmakeos, lo cual significa hechicero. Entonces, fármacos. Usted ha escuchado que cuando dice, bueno, el fármaco es la persona que se encarga, ¿verdad?, de preparar las drogas o la medicina, ¿verdad?, que se le va a dar a una persona. Ese es el nombre que se le conoce actualmente como fármacos, ¿ves? Entonces, la Biblia habla sobre eso. En Deuteronomio capítulo 18, verso 10. ¿Ves? Entonces, vemos que la hechicería es esto. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, va y le recetan un medicamento en la farmacia, todo esto está ligado a la hechicería, está ligado al arte del ocultismo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro y tenemos que tener en nuestra mente que cuando el Señor le habló a Moisés y Dios le habló a Moisés y le dio ciertas directrices para él poder identificar las diferentes enfermedades y los diferentes padecimientos como la lepra y otras condiciones, Dios le había dado la capacidad y le había dicho, mira, tú tienes que hacer esto de esta manera y coges esta planta y haces esto y le dio su manera de hacerle el remedio para esas condiciones. ¿Ves? Dios podía haberlo sanado. Dios es Dios. Pero le dio ese conocimiento a Moisés para que Moisés entendiera de que también se podía utilizar las cosas que estaban en nuestro alrededor para traer un beneficio a nuestras condiciones de salud. ¿Ves? Entonces, no hay nada malo en hacer un remedio casero, cosas así. Lo que nosotros tenemos que tener pendiente y tener claro es que cuando el médico le dice a usted algo, la Biblia habla sobre los agureros. ¿Qué son los agureros? Bueno, los agureros son esas personas que se encargan de decirte un mal. En pocas palabras, a veces usted va al doctor y el doctor le dice, usted tiene tal condición y ni siquiera te ha hecho un examen médico. Esa cosa de deducción y ya le dijo a usted que usted tiene tal cosa. Entonces, usted tiene que tener cuidado con eso porque ya hay esa persona que tiene un espíritu de agurero, que tiene un espíritu de hechicería, le está a usted pronosticando algo que usted no tiene. Entonces, usted se va a atar a eso. Usted su mente va a decir, tengo tal cosa, tengo tal condición, tengo tal enfermedad. Entonces, el diablo aprovecha esa puerta abierta en su mente y le va a decir, te tengo ahora. Y lo ata a una condición de salud y lo hace depender de la farmacia, lo hace depender de los médicos. Cuando usted viene a ver, le recetan cientos de medicamentos y usted va a parecer un zombie, todo endrogado, todo lleno de medicamentos en su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted fue hechizado, fue atraído, fue seducido por el arte de la hechicería, el arte de la manipulación. Lo manipularon su mente, sus sentimientos, sus emociones. Entonces usted creyó más al hombre que lo que dice la palabra del Señor. Entonces cuando venimos a ver, estamos atados a un vicio de droga, por decirlo de esta manera, con tantos medicamentos y tanta cosa. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos al doctor. Nosotros tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza, ¿verdad?, en Dios primeramente. Y no es que Dios tenga algo en contra de los doctores, jamás. Eso nunca ha sido el propósito y el plan de Dios, porque aún Dios tenía gente usándolo y eran médicos. Vemos a Lucas. Y Lucas, ¿quién fue? El médico personal del apóstol Pablo. Y lo trató en muchísimas ocasiones. Pero había un plan y un propósito. Entonces, Dios lo que dice es que nosotros tenemos que tenerlo a Él primeramente en todo.
y creerle a Dios que Dios va a hacer el milagro. Y si Dios tiene que utilizar el doctor y tiene que utilizar las manos de un cirujano para hacerte una operación, Dios lo va a hacer porque Dios es el Dios de la ciencia y el que creó todas las cosas fue Él. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos primeramente fe en plena certidumbre de que Él tiene todo el poder y la autoridad sobre cada enfermedad, sobre cada padecimiento y sobre cada situación del ser humano, y que nosotros lo que tenemos que es ponerla en el altar de Dios y pedirle a Dios que Dios haga una obra, un milagro en esa situación, en eso que nos esté pasando. Entonces el Señor, si tiene que abrir una puerta en algún lado, el Señor la va a abrir y te va a darle remedio, te va a darle ayuda de la manera que Él crea y sienta que es mejor para nuestra vida. Entonces hay cosas que nosotros mismos las provocamos y no las buscamos. Muchas condiciones de salud nosotros mismos no las hemos buscado, por nuestra desobediencia, porque Él lo dijo, que ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios la enviará a ti. Entonces, cuando una persona desobedece la palabra, desobedece la voluntad de Dios, desobedece lo que Dios le está diciendo, entonces Dios le va a traer de allá, de esas plagas, Dios le va a enviar algo a nuestra vida y nos va a hacer que nosotros tal vez caigamos en una cama, tal vez caigamos en una enfermedad, en un padecimiento, en alguna dolencia, en algo, para que nosotros pongamos nuestra mirada nuevamente en el Todopoderoso, para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Bendito su nombre para siempre. ¿Ve? Entonces, hay cosas que llegan a nuestra vida para Dios glorificarse. ¿Ve? Como aquella condición de aquel hombre que estaba ciego, ¿ve? Ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o pecó sus padres? El Señor se lo dijo, no, ni sus padres, ni era pecado, sino que esta enfermedad es para el Hijo del Hombre glorificarse y para glorificar al Padre. Entonces vemos que el Señor hace eso de esa manera. Vemos la situación de Job. Le llegó la enfermedad, la calamidad a su vida. Pero fue un plan y un propósito de Dios, aunque el hombre fue justo delante de Dios. Entonces vemos que Dios es soberano de todas las cosas y Él tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Y aunque el diablo quiera ponerle una enfermedad a un hijo de Dios, tiene que primeramente pasar por el escudriño de Dios primeramente. El diablo no puede venir así, ¡bom!, a menos que nosotros le demos la oportunidad por causa, ¿verdad?, de nuestra desobediencia. Entonces entendemos que la sanidad divina consiste en ¿qué? Primeramente, consiste en poner atención a la voz de Dios. ¿Ve? Hacer caso a esa voz de Dios. Prestar atención. Y segundo, tenemos que coger esa palabra y obedecerle a nuestras vidas. ¿Ve? Para que entonces el plan de Dios y esa promesa de sanidad divina llegue a nuestra vida y se haga viva en nuestras vidas, ¿verdad? Y podamos nosotros recibir esa promesa donde el Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y pon toda tu confianza y tu fe primeramente en Dios para que usted vea que Dios va a hacer el milagro en tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde aquí en Restaurando Familias para Cristo, tu hermano y amigo, por la gracia del Señor Ángel Viruet. Aquí, ¿verdad?, les dejamos este mensaje y así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Restaurando Familias para Cristo, para que se siga gozando en cada mensaje que le estamos dejándole para sus vidas allí en aquel lugar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.